el espacio de Comunicándonos en Agroempresario recibimos al ingeniero agrónomo Agustín Pagani, director de Clarion, una empresa que radicada en 9 de julio está brindando servicios a la producción agrícola. Buen día, Agustín, y muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Bueno, buen día y gracias por la invitación. Bien, contanos qué es lo que está haciendo u ofreciendo Clarion hoy al mercado de la producción. Bueno, Clarion es una empresa que empezó hace 4 años en el país y ofrece 3 servicios puntuales o 3 servicios particulares. En principio es un laboratorio de suelo que ofrece servicios de análisis de suelo, planta, agua y fertilizante a productores. La particularidad que tiene el laboratorio es que es un laboratorio industrial con alta capacidad de análisis y procesamiento de muestras, copiando un poco el modelo que tienen los laboratorios en Estados Unidos y Canadá, que bueno, en general sí, tienen ese formato industrial para poder analizar muchas muestras por día. En segundo lugar, la empresa ofrece un servicio integral de agricultura de precisión, en donde bueno, lo que hacemos puntualmente es mapeo de suelo, muestreo de suelo georreferenciado e intensivo, análisis de mapas de rendimiento y de fotos aéreas, análisis de imágenes multiespectrales, e integramos toda esa información para poder hacer lo que nosotros creemos las mejores recomendaciones sitio-específicas de los niveles de insumos. Y por otro lado, la tercera parte de la empresa es un servicio de investigación y desarrollo, investigación aplicada y desarrollo de productos para empresas que quieren probar productos puntuales o sistemas puntuales. Bueno, tenemos la capacidad y la formación para poder hacerlo científicamente, responder a alguna pregunta determinada. Vayamos al primero de los temas que ustedes abordan, que es el análisis de suelo. ¿Se está muestreando lo suficiente para hacer una recomendación de fertilización acá en nuestro medio? Y segundo, ¿se muestrea bien? Bueno, la respuesta es no y la segunda respuesta también es no. Qué poco alentador, Agustín. La verdad que tenemos mucho por crecer en cuanto a los diagnósticos de fertilización y los diagnósticos de utilización de insumos en general, conociendo mejor el suelo. Y para eso hay que muestrearlo mejor y hay que muestrearlo más. Hay un trabajo que muestra Fernando García del IPNI, en donde nos compara a los argentinos la densidad de muestreo en Argentina con respecto a otros países, y nosotros estamos, si no somos últimos, somos anteúltimos. Claro. O sea, no está para nada difundido el tema del análisis de suelo entre los productores en general. Hay algunos que hacen las cosas muy bien, pero en general no es una práctica difundida porque pienso que el productor considera que no es necesario o que es algo secundario. En principio eso. O sea, la cantidad, digamos, que se toman en líneas generales pocas muestras. ¿Y se hace un muestreo, las muestras que llegan a tu laboratorio, están bien tomadas por lo menos cuando...? Bueno, nuestra experiencia y aprendiendo un poco de la formación que recibimos en Estados Unidos, existe variabilidad espacial en la disponibilidad de nutrientes y propiedades edáficas que asombra. Hay muy pocos trabajos en el país con muestreos intensivos, muestreos en grilla, sistemáticos o dirigidos, pero sacando mucha cantidad de muestras por lote. Y bueno, nosotros empezamos con esos muestreos y nos dimos cuenta que la variabilidad que hay en propiedades edáficas o en nutrientes como fósforo, materia orgánica, pH, es altísima muchas veces. Y eso justifica un muestreo intensivo como para poder obedecer esa variabilidad y hacer aplicaciones de Agustín, sitio específico. Incluso, digamos, si uno a priori dice, bueno, esto es una parte homogénea del lote, o es la loma, la media loma, o es el bajo, ¿no? Aún así, en una misma situación, ¿habría que intensificar la toma de muestras? Nuestra experiencia nos dice que partir, aunque sea una sola vez, de un muestreo intensivo se justifica. Un primer muestreo intensivo. Sí, en Estados Unidos eso está bastante más difundido. Cuando uno quiere empezar con un planteo de agricultura de precisión, un muestreo intensivo, sistemático, generalmente se justifica. Hemos sacado muchas muestras en muchos lotes, incluso en zonas bastante representativas de la región pampeana, y en la mayoría de los casos hemos podido justificar económicamente un muestreo intensivo, sobre todo para la fertilización variable con fósforo. Te iba a preguntar justamente eso. Primero, sé que debe de ser muy variable, pero intensivo significa cuántas muestras por unidad de superficie. Bueno, nosotros originalmente empezamos con muestreos dirigidos, se llaman, en donde se hacen muestreos georreferenciados en función de una capa de información previamente conocida, que puede ser
mapas de elevación o imágenes satelitales o mapas de conductividad eléctrica en el caso de una de las variables que estamos usando. Pero nos dimos cuenta que en muchos lotes, aún dentro de esas zonas que nosotros originalmente asumíamos que eran homogéneas, había mucha variabilidad, incluso más variabilidad dentro de esas zonas que entre zonas. Mira. Entonces nos dimos cuenta que evidentemente en algo le estábamos errando y que teníamos que intensificar el muestreo. A partir de ahí, bueno, empezamos a hacer muestreos sistemáticos en grilla, con una intensidad de, dependiendo del caso, una muestra por hectárea, una muestra cada 1,5 hectáreas. Y bueno, estamos contentos con ese esquema de muestreo, si bien representa un costo. Tenemos una especie de simulador de cómo aumenta el margen bruto por hacer fertilización variable versus la fertilización fija con ese criterio, y nos damos cuenta que no es descabellado y que se puede pagar en un periodo razonablemente de tiempo. A veces 1 año, a veces 2, a veces 3, dependiendo de qué cultivo se use. Claro, porque te voy a esa la otra parte de la pregunta, es decir, hay un retorno, o sea, se visualiza a la hora de eficientizar el insumo, de los rendimientos que tenés, ese conocimiento tan detallado del lote en cuanto a una propiedad como podría ser la nutrición. Bueno, lo que nosotros estamos viendo es que sí. Y yo pienso que a partir de la base de una caracterización muy intensiva del ambiente o del lote de producción, es algo que se invierte pero se amortiza en el tiempo. Y uno lo puede amortizar fertilizando mejor con fósforo, es decir, claro, ahorrando fertilizante en los lugares en donde una dosis uniforme que ignoraba esa variabilidad hubiera sido excesiva, y fertilizando más o aumentando las dosis para explorar respuestas adicionales en esos ambientes muy bajos de fósforo, claro, donde una fertilización uniforme hubiera sido insuficiente. Y usar esa información también para hacer mejores fertilizaciones de nitrógeno, claro, que si bien el muestreo intensivo no es tan crítico, tener valores de materia orgánica o tener otras cosas que medimos en el suelo a través de ese muestreo intensivo, sino que no solamente analizamos fósforo en esas muestras, sí, bueno, podemos hacer un uso más definido o más ajustado de los diagnósticos de la fertilización nitrogenada en el tiempo. O sea, es una inversión, claro, que se hace una vez, pero se amortiza después en el tiempo. Ahora, por ejemplo, este muestreo intensivo inicial, ¿no?, como lo podríamos denominar, versus el índice verde, por ejemplo, para maíz, ¿no?, que te indica si hay alguna deficiencia de nitrógeno. ¿Es alternativo, es complementario? Yo creo que es complementario. Si nosotros trabajáramos solo con índices, el índice verde es el más difundido, pero con imágenes multiespectrales solamente, creo que nos faltaría parte de la información. Porque hay cosas que los rendimientos de cultivos anteriores cuentan y otras cosas que no. Puntualmente, claro, la disponibilidad de fósforo es un caso emblemático, claro, por eso lo traigo, porque muchas veces obedece a cuestiones que son muy difíciles de representar con imágenes. Primero por el grado de resolución espacial que tienen, y después porque a veces obedecen a variabilidad típica del suelo o a historias previas, o bueno, en lotes que han tenido, bueno, por supuesto que en lotes con historia de fertilización, con mucha historia de fertilización, o con aplicación de estiércol, o con tambos, o con pastura, claro, bueno, en esos casos hay mucha más variabilidad que por ahora no hemos encontrado otra forma de modelarla que no sea con el muestreo intensivo. Y lo cierto es que ese muestreo intensivo, bueno, como decía, no solamente sirve para fósforo, también analizamos pH, también analizamos materia orgánica, en algunos puntos analizamos textura, y lo podemos correlacionar con otras variables que son más baratas de medir, como la conductividad eléctrica y la elevación, y por supuesto los mapas de rendimiento de cultivos anteriores, si es que existiera, y si no, imágenes. Y entendiendo esas relaciones, o pudiendo hacer algún estudio de esas relaciones, es como uno empieza a entender el lote, o empieza a entender el campo, y empieza por lo menos a darse cuenta qué cosas puede corregir o qué cosas puede hacer mejor para ser más eficiente en el uso de los insumos y aumentar el margen bruto, que es el objetivo. Ahora, una vez que vos tenés realmente un muestreo muy intenso de tu campo, ¿no?, y llegás a una recomendación, después, ¿hay disponibilidad de la maquinaria para hacer esa aplicación variable y que lo que se hizo con la maquinaria responda a lo que el lote necesitaba? Bueno, eso es una limitante que está hoy, no generalizada, porque hay muchos productores que tienen su propia maquinaria y otros que trabajan con empresas que se la pueden, que pueden ofrecer ese servicio. No es algo descabellado hoy en día. Por ahí hace 5 años atrás o 10 años atrás sí lo era. Hoy en día está creciendo. Es insuficiente, es verdad. Hay gente que tiene en la cabeza que los lotes son variables y que le gustaría hacer algo diferencial o manejar esa variabilidad de alguna forma, claro, y se ve limitado porque no tiene
una empresa que le aplique en forma variable el fertilizante nitrogenado en maíz, por ejemplo, pero no necesariamente. Hay empresas con las que nosotros trabajamos en que nosotros generamos mapas de recomendación variable y se los mandamos por mail a esas empresas que trabajan con los productores y se genera digamos, un vínculo que funciona perfectamente. Y es más, nosotros les pedimos el mapa de aplicación de esos productos para chequear si las prescripciones y los mapas de aplicación coinciden y para corroborar que no haya errores de aplicación muy groseros, y en realidad podemos, la segunda parte de la pregunta era si esas maquinarias o la tecnología que hoy tenemos se acomoda a la resolución espacial de nuestras prescripciones, y la respuesta es que sí. Tampoco hay que ser demasiado, tampoco hay que ser, creo, demasiado detallista. Porque eso significaría asumir que sabemos más como agrónomos de lo que sabemos. Tampoco sabemos dónde varía la dosis ni cómo cambia en la línea tal, en el campo, pero sí sabemos patrones generales de respuesta, o por lo menos intentamos conocerlos y estamos haciendo bastante esfuerzo en investigación para conocerlos. Y bueno, obedecer esos patrones generales de respuesta es lo que uno puede hacer después en el campo con una aplicación variable. Ir a las cosas generales, no quedarse con los detalles, porque me parece que no tiene sentido. Agustín, el otro rubro que mencionabas era la agricultura de precisión, ¿no? Básicamente lo que es el análisis de la información sería. Supongamos que yo soy un productor que, bueno, tengo mapas de rendimiento, que me sacó la cosechadora, que tengo alguna información. ¿Cuál es el servicio que Clario me puede brindar en ese caso? Bueno, no es solamente el análisis, sino también la generación. Hay productores que vienen con información georreferenciada de muy buena calidad y por supuesto es un capital enorme para empezar. Hay productores que no tienen nada y hay que generar todo. Entonces hacemos las dos cosas, o sea, tenemos capacidad para hacer mapeo de suelo. Te comentaba que nos basamos en la conductividad eléctrica aparente con la Rastraveris, que es una herramienta que, bueno, en Estados Unidos está muy difundida y nos da una información muy precisa de cómo varía el suelo y cómo varían sus propiedades y cómo eso correlaciona con propiedades que agronómicamente nos interesan. Y después complementarlo con, bueno, mapas de elevación. Hoy en día tenemos GPS de muy alta precisión que pueden hacer en la misma pasada de la camioneta cuando hace el mapa de suelo, un mapa topográfico. Ese mapa topográfico se hace una sola vez y es información valiosísima para saber cómo se mueve el agua. Aún con pendientes muy chicas, digamos. Seguro. Los GPS que hay disponibles hoy para hacer este tipo de trabajo tienen una precisión subcentimétrica. O sea, está sobredimensionado para lo que necesitamos, pero es un capital como un alambrado, como una bebida, un mapa de elevación, si uno sabe usarlo. Es increíble, ¿no? Pero antes, con la topografía tradicional, hacer un mapa altimétrico de un campo era un trabajo de Teodolito, la Mira, era... Afortunadamente eso haya cambiado a medida que la camioneta avanza haciendo el mapa de suelo, cada un segundo graba un punto de elevación y bueno, eso es información. Claro. Y el tema drones, en el trabajo ustedes sirve para algo, lo utilizan, ¿no? A mí me dicen el antidrón. Ah, bueno. Pero hasta ahora no he encontrado a nadie que me diga el ladrón. No, es un chiste, pero no, porque ya ven, o sea, hay mucha presión comercial sobre eso, me parece que mucha gente se concentra más en lo lindo que es volarlo que en la información que se genera. Pero como información, la imagen, las cámaras que tienen los drones equipadas son buenísimas, en general de muy alta resolución, que son multiespectrales, entonces se pueden hacer índices que son de interés agronómico muy interesantes, complementario a la información que nosotros estamos generando. Pienso que son cosas que valen la pena muchísimo. Por ejemplo, tener zonas de manejo delineadas y hacer un vuelo en un momento particular, o sea, en el estadio de 6 hojas, 8 hojas del maíz de índice verde y poder, con la información previamente generada en función de las zonas de manejos y ese índice verde que da el dron, puede ser una herramienta buenísima para definir con mucha precisión la prescripción de fertilización nitrogenada del maíz. Claro, te entiendo, es como una herramienta que complementa el set básico de información. Yo creo que sí, porque por lo menos lo que intentamos hacer nosotros es entender mejor qué pasa en el campo, ser mejores agrónomos. Y nos basamos en herramientas para eso. No es que tenemos las herramientas y después vemos qué podemos hacer con ellas. O sea, y nos basamos en herramientas puntuales porque hicimos bastante experiencia en investigación, sobre todo en Estados Unidos, y nos dimos cuenta que las cosas que valen la pena medir son esta y esta, para esta situación, o esta y esta. Y estamos en un constante avance con respecto a eso. Pero la idea es un enfoque integrado, en donde varias capas de información se ponen sobre la mesa y las decisiones se generan en función de eso. Vos estuviste haciendo un doctorado en Estados Unidos, ¿no? Has visto las realidades productivas de ese país. Trasladado a nuestro medio, ¿cuánto de 1 a 10, dónde estábamos parados en materia de
sofisticación en el manejo de la información a campo y hasta dónde podríamos llegar, calculás? Hacer esa comparación por ahí de 1 a 10 no sabría decirlo. Pienso que los productores americanos le dan más valor a la información que los productores nacionales. En general, hay productores acá que son impecables, sí, pero el valor de la información allá está mucho más difundido. Yo creo eso. Y por otro lado, en maquinaria agrícola tenemos una de las empresas, tenemos una de las maquinarias agrícolas nacionales más competitivas del mundo. Esto, bueno, seguramente sí, ha venido gente a contarlo mucho mejor que yo. Y en cuanto a tecnología de informática asociada a la maquinaria agrícola, tenemos varias empresas nacionales que están haciendo un trabajo muy bueno, muy competitivo con respecto a empresas de otros países. O sea que el potencial está, es simplemente falta... más adopción. Yo creo que sí. Pero falta la información, yo siempre insisto con lo mismo, falta la información que apoye a la tecnología. Hay una frase de un investigador que yo siempre lo repito y lo cito, el doctor Víctor Sadras, uno de los investigadores que yo más respeto y admiro. Él dice en un libro que salió hace relativamente poco, la agricultura de precisión fue... impulsada más por tecnología, fue y ha sido más impulsada por tecnología que por ciencia. Quiere decir que se ha en el mundo avanzado con la agricultura de precisión porque la tecnología estaba disponible, claro, los software, las maquinarias, las imágenes, los monitores, claro, pero la información que se generaba iba detrás. Claro. La información significa por qué tengo que poner más plantas de maíz acá y menos acá, o por qué más nitrógeno acá un año húmedo y no un año seco, o en qué me tengo que basar para hacer un mejor diagnóstico de fósforo. Bueno, esas cosas tienen que ir atrás. Y yo pienso que se ha avanzado mucho en la parte tecnológica, en el poder hacer cosas, pero hemos avanzado muy poco en la generación de información, que nos dé el criterio para poder hacer dosificación variable con un sustento. Entonces ese desacople pienso que ha sido el resultado de planteos frustrados de agricultura de precisión en muchos casos. No solamente en Argentina, también en el mundo. Muy bien. Bueno, Agustín, realmente te queremos agradecer tu presencia. Vamos a recordarle a toda la gente que nos está viendo que Clarion es parte del Club de Afinidad de Agroempresario y que cualquier suscriptor de nuestra publicación puede ir a verte y obtener un descuento realmente interesante siendo parte de Agroempresario. Así que, Agustín Pagani, te agradecemos tu presencia acá y bueno, ojalá que todo esto crezca y que haya más información y más ciencia y más adopción de esta tecnología. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un placer.